Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Este es un podcast de la Red Popular de Mujeres de la Sabana en compañía de Banca del Parque Radio. Hoy en nuestro episodio número 0, porque desde allí es donde partimos a contar, desde la semilla que con el tiempo se vuelve raíces, y esas raíces fortalecidas que nos ayudan a abrazar la tierra. Nos encontramos con las mujeres que le dan fuerza a esta red. Estoy hablando con Odilia Penagos Arévalo, una mujer de la Red Popular de Mujeres de la Sabana. Pertenece también a otras organizaciones, a FUNADEL CIE, que ya ahorita nos va a contar mucho más. Es una organización que es ambientalista, defiende espacios, territorios, y también está en otra que se llama Lectoras en Sanación. Nos encantaría que nos cuente de esto y muchísimo más. Así que los invitamos a que se sienten en esta banca en compañía de las mujeres de la Red Popular de Mujeres de la Sabana. Yo soy Jackie López y les doy la bienvenida. Señora Odilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien llegada. Para mí también es muy importante estar en estos espacios. Gracias por la invitación y espero aportar algunos de mis conocimientos que a través de la Red de Mujeres de la Sabana y otros espacios en los que he participado, porque la participación ciudadana es uno de mis fuertes, dijera yo. Me gusta aprender mucho para luego transmitir y aprender y replicar en otras personas mis conocimientos. Muchas gracias. Hablábamos fuera de micrófonos la vez pasada, Odilia, de dónde viene esta sensación del servicio. Es una sensación, es un don, es una necesidad del servicio. Nos encantaría que nos contaras un poquito más esa niñez que de pronto fue incentivada directa o indirectamente a estas labores. Ese gusto por servir a la comunidad, por compartir, viene innato creo que nace con la persona, por el entorno en el que vivir mi niñez. Entonces yo comento siempre, me preguntaban alguna vez en qué me inspiraba para estar yo en estos temas y esa participación. Pues mi inspiración, pues yo siempre he dicho a mi mamá. Mi mamá es una persona que a sus 88 años todavía quiere servir a la comunidad en la vereda, en el campo donde vive. Ella está pendiente de qué necesitan en la escuela, por ejemplo, o en la comunidad. En el tema de religión, por ejemplo, hay una capilla y ella aún está ahí pendiente, que si el padre va a ir a decir la misa, que si cuántas personas van, que si está ordenado, que si alrededor hay que mandarlo a arreglar. Entonces ella es mi inspiración prácticamente, y pues la misma en torno del estudio, la escuela. Las profesoras en esa época, estoy hablando de 40 años atrás, las profesoras vivían muy pendientes de que el entorno donde la niñez iba a aprender estuviera bien cuidado. Entonces, todo ese tema en donde uno está le abre esos espacios, le abre la mente, y uno quiere aprender más y quiere servir a la comunidad, porque como dije antes, y como lo dijo filósofo o filósofa, no me acuerdo, quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Y cómo fue la niñez de Odilia? ¿En dónde creciste? ¿En Bogotá? ¿En el campo? Me nos decías que en el campo, pero ¿en qué parte estabas ubicada? Yo me crié en un municipio de Cundinamarca, Suezca, Cundinamarca, en la zona rural, en una vereda. Allá mi papá y mi mamá pues hicieron su llegada. Mi papá llegó a trabajar en una empresa minera que vinieron como a fundar unos extranjeros. Ellos vinieron, explotaron la tierra, explotaron al trabajador, porque mi papá trabajó durante 32 años y nunca recibió una pensión ni un seguro social. Y así pues todos los trabajadores de esa época. Entonces yo me crié en el campo. Muy bonito, sí, el sitio donde me crié, porque pues como ya le dije, vinieron los extranjeros, hicieron su asentamiento, construyeron fincas muy bonitas, muy elegantes para pasar solo los fines de semana. Entonces nosotros éramos como mi papá y mi mamá, quienes cuidaban esta finca. Entonces nosotros como niños con los otros vecinos disponíamos entre semana de esa finca bonita, de espacios, de árboles, de flores, un espacio muy bonito, donde había, que le digo yo, lagos con animalitos.
había adornos de todo naturaleza. Entonces yo me crié en ese lugar y pues tengo la experiencia de haber podido hacer mi bachillerato viajando a 1 hora de camino. Yo siempre cuento de la vereda a donde estudiaba en el pueblo, digámoslo así. Tenía que caminar 1 hora de ida y 1 hora de regreso, pero pues éramos felices, un grupo de jóvenes viajando a estudiar. Entonces esa experiencia fue muy bonita. Mi niñez y mi juventud las pasé muy bien, gracias a Dios. Bueno, eso siento que es muy importante. El campo a uno le da herramientas para poder subsistir, pero también hay que trabajarlas para reconocer que todo tiene un proceso y este proceso es colaborativo, ¿no? Como que uno puede hacer muchas cosas solo, pero en el campo uno empieza a trabajar o a comprender que el trabajo comunitario, el trabajo, digámoslo así, que grupal, nos ayuda a vernos de otras maneras. Por eso como que hay otros lazos distintos a los que tenemos en las ciudades. La urbanidad y la ruralidad pues tiende a ser distinto por las casas, las formas, el ladrillo. Pero ¿cómo traer esto también a las ciudades? Ya cuando uno está en zonas mucho más urbanizadas, ¿cómo empieza uno a traer esta versión de lo comunitario y lo popular? Sí, es un poco difícil porque pues en el campo todos nos conocemos. El vecino que vive allí, el otro que vive más allá, el servicio entre uno y otro, el compartir, porque en esa época pues sí había las parcelas y se sembraba pues la comida, semillas limpias, semilla que se recogía mismo en el mismo campo y se compartía mucho. Ya uno llega a lo urbano, porque yo ya después conformé mi familia, me vine a vivir a Tocancipá, y en lo urbano, aunque es un poquito difícil unirnos con las mujeres y unirnos las mujeres rurales, porque ellas están allá alejadas, muchas veces la zona rural no llega la gobernanza, digámoslo así, sí. Pero aquí en lo urbano sí nos podemos reunir. Sin embargo, ya llegando aquí empezamos con las mujeres y con la Corporación Cactus, que fue quien vino a decir, oiga, hagamos algo, hagamos un diplomado de mujeres, trabajo y desarrollo, unamos a las mujeres, contémosles que las mujeres tenemos unos derechos y que desconocemos, y que si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo los vamos a exigir? Entonces, tendemos como a quedarnos cada uno solo en la parte urbana o en la parte rural y no nos preocupamos. Pienso yo que no nos preocupamos porque yo fui una persona que llegué aquí y no me preocupaba por como continuar eso que habíamos hecho en la parte donde me crié, porque allá la juventud nos reuníamos, celebrábamos, qué sé yo, el Día de la Madre, el día en Navidad, inclusive nos reuníamos a compartir, a hacer arte, por ejemplo, había danzas, aprendíamos poesía, aprendíamos a teatro. Yo siempre tuve la fortuna de vivir rodeada de jóvenes inquietos que no se quedaban, aunque vivíamos en la zona rural y no había muchas, digamos, como oportunidades, no nos quedábamos ahí, sino siempre nos visibilizamos por compartir y por aprender nuevas cosas. Y aquí en la parte urbana, ya en el municipio, pues aunque ha sido un poco difícil, se empezó a hablar de esa época del 2008 para acá, de los derechos de las mujeres y hablar de equidad de género, porque pues aquí no se hablaba del tema. Solo fue desde que vino la Corporación Cactus con su diplomado Mujeres, Trabajo y Desarrollo. Tenemos otra invitada que se sienta en esta banca y nosotras súper orgullosas de poder recibirla porque ha hecho también una labor desde hace mucho tiempo, pero nos va a contar mejor cómo ha sido este paso, que por mucho tiempo también uno tiene que empezar a compartirlo, por supuesto, con otras personas, pero a poder hablarlo, como decía la señora Odilia, como decía Odilia, empezar a transmitirlo generacionalmente para que esto ya quede, y ya hablaremos incluso de algunos jardines y huertos que siguen vivos. Aquí en banca se sienta con nosotros Luz Marina Peñalosa Vadillo. Es una mujer transformadora, cuidadora y, digámoslo así,
estas gestoras de amor, gestoras de educación, trabajadoras, educadoras comunitarias, populares, tantas formas en las que nos podemos referir con tanta dignidad, que hoy le damos la bienvenida a una de las semillas, ya raíces fortalecidas, más fuertes de la Red Popular de Mujeres de la Sabana. Bien llegada a esta banca, Luzma, gracias por estar con nosotros. Ay, no, para mí es todo un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, les voy a contar una infidencia a nuestros oyentes y así a las personas que nos escuchan. Y es que nosotros ya habíamos hecho este encuentro y como ustedes saben, las cosas de la tecnología no lo pudimos grabar, pero fue tan pleno poder escuchar a estas mujeres contar sus historias que las invito y los invito a escuchar a mujeres que han hecho estas labores en las comunidades, la importancia de reconocer su labor y la importancia de reconocer todo lo que han transformado en las comunidades es en verdad transformador, inspirador. Así que de nuevo nos sentamos en esta banca para grabarlo. Así que bueno, vamos a darle camino a este encuentro y me gustaría saber, Luzma, ¿qué pasó con esa Luzma chiquita para que creciera con esas necesidades de servicio? Pues yo la verdad no sé. Siempre desde el colegio yo estaba ya metida, decían que quién puede traer las papachorreas para el bazar. Y yo allá me iba y mi mamá después me regañaba, pero ¿quién la manda? Que usted siempre esté allá alzando la mano. Y me regañaba, pero igual yo la seguía alzando allá para llevar lo que se necesitara en el colegio. Que me pongo a echar cabeza cuando me hiciste esa pregunta y desde allá, desde el colegio, yo andaba ya como metida en esas cosas. Me gustaba hacerlo. Sí, eso hablábamos también con la señora Odilia también. Ay, perdónme que yo les diga señoras, pero sí, con Odilia hablábamos también que se siente como que uno pueda tal vez nacer con eso. Pero ustedes que son expertas, les pregunto en este momento, ¿el servicio se puede enseñar? Yo la verdad, no. Yo creo que sí. Yo creo que el servicio se puede enseñar, pero con el ejemplo. Por ejemplo, en el caso mío que trabajé con niñas y niños de jardines de casas vecinales, entonces la mayor manera de aprendizaje es el ejemplo, ¿sí? Si tú empiezas a dar ejemplo de lo que estás haciendo, de lo que te gusta, de lo que quieres, creo que esa es una gran manera de enseñar el servicio. Para mí sería desde el ejemplo, sí. Sí, como dice Luz Marina, con el ejemplo, o sea, el entorno donde uno está. Yo aprendí porque pues veía a mi mamá, veía a las vecinas, a las mismas profesoras de las escuelas. Entonces eso se le queda a uno, ¿no? Uno como que va aprendiendo lo que va viendo desde su niñez. Entonces sí se puede enseñar y sí lo puede uno aprender. Yo lo aprendí así. A mí nadie me dijo, usted tiene que hacer, o eso nace con uno. Y sobre todo también depende de las personas que lo rodean a uno, porque como le contaba con los vecinos, con las compañeras, la juventud de la vereda, nos reuníamos y decíamos, hagamos tal evento, hagamos tal representación. Entonces, eso es muy, muy bonito y llevaba un mensaje a las otras personas, y ese mensaje también le queda a uno para su aprendizaje y para seguirlo como replicando durante la vida. A partir de esto que me cuentan, hay digámoslo así, que entes vivos en las comunidades que siempre están, bueno, las comunidades en sí son vivas, se están moviendo, se transforman, pero trabajar con niños, niñas y mujeres se vuelve a veces el eje de estas, a veces y en la mayoría de ocasiones siempre el eje de las comunidades. ¿Tú qué nos puedes contar, Luzma, respecto al trabajo de las comunidades? Nos contabas fuera de micrófonos respecto a estos jardines vecinales que pues empezaron a tomar una fuerza. Me encantaría que nos contaras el principio de estos jardines. Pues mira, ese programa se llamaba de casas vecinales y funcionaba solamente para el distrito de Bogotá, solamente para la ciudad de Bogotá. ¿Y qué era? Bienestar social del distrito, que está ubicado aquí en la ciudad capital, supuestamente hacía una propuesta a las comunidades que se organizaban un grupo de mujeres y que lo llamaban un grupo de interés y lograban que les dieran un terreno en la comunidad
ellos, los de Bienestar Social, construían una casa vecinal. Entonces yo con un grupo de mujeres que yo me había conocido en mi barrio donde yo vivía, que yo me fui para allá a vivir a ese barrio, con unos muchachos de la Universidad Nacional que a alfabetizar a los adultos, a enseñarles a leer y a escribir. Entonces ahí yo me hice amiga de algunas mujeres que yo les enseñaba a leer y a escribir. Había una familia en especial que me acerqué más a ellas, ella tenía varias hijas, entonces con una de ellas dijimos, ya estábamos metidas en eso, ellas ya trabajaban ahí como en lo comunitario, entonces nos dijimos, no, pues armemos el grupo de interés, y ahí hicimos un proceso. Se logró, la Junta de Acción Comunal diera una parte diera el terreno, porque el único terreno que había era donde estaba la Junta de Acción Comunal, entonces se resultó tumbándose, digamos, como ese espacio que había ahí, se construyó un espacio de 2 pisos, y en el primer piso funcionaba la casa vecinal y en el segundo piso quedó la Junta de Acción Comunal. Entonces en ese espacio empezamos, digamos, el grupo de interés así de manera empírica a recibir a las niñas, y empezó a desarrollarse todo el trabajo de las casas vecinales. La ayuda de otros jardines que ya estaban en la zona, y nos ayudaron mucho el jardín del barrio Girardot, el jardín del barrio El Triunfo, nos ayudaron con todo el tema como legal de buscar la personería jurídica y poder armar la casa vecinal. Ahí empezó como ese proceso de trabajo. Y me imagino y me encantaría escuchar el impacto que generó esto en la comunidad, porque, bueno, centrarse en los niños y las niñas une las comunidades. ¿Cómo lo ves tú? Eso fue muy importante, pues tenía sus pros y sus contras, pero sí fue muy importante que muchas mamás que no tenían dónde dejar sus niñas y sus niños, pues ya contaran con un espacio que era poderlos dejar allí, porque los niños estaban ahí desde las 8 de la mañana como hasta las 3 o 4 de la tarde. Entonces eso les permitía a ellas hacer su trabajo. Y otras que estaban más en la casa, pues también veían que era importante que los niños fueran como a otro espacio para juntarse con otras niñas y con otros niños. Entonces ahí ese proceso fue importante por eso. Entonces, pero también con sus contras, porque mucha gente de la comunidad decía que ellas querían que fueran profesoras de verdad, que porque nosotras éramos de la misma comunidad y no sabíamos nada. Entonces a nosotros nos costó siempre bastante tiempito ganarnos como esa confianza de la comunidad para que se respetara el trabajo que nosotras hacíamos. Tocas un tema muy interesante y me gustaría saber la respuesta de las dos, y es, digamos, que se descalifica la labor experiencial que tienen las educadoras comunitarias y populares, y la experiencia, por supuesto, que se ha desarrollado con distintas organizaciones que vienen a llevar proyectos a comunidades, pero en algún momento también uno puede llevar esto a reconocerse y a trabajarlo con distintas organizaciones. De hecho, nos empezabas a contar un poco fuera de micrófonos la vez pasada que en cierta organización, en cierto proyecto, no se estaba reconociendo económicamente, sino eran solo voluntariados y no había con qué vivir aquellas personas que estaban sirviendo a la comunidad. Entonces, digamos que hay un rechazo de algunas personas, es precisamente por creer que esto es una labor en la que nunca van a prosperar o no van a comer, las cosas básicas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes dos? Pues lo que pasa es que en el caso de nosotros, en ese primer proceso de estar con las niñas y los niños de ese programa de bienestar social, lo único que nosotros, de lo que nosotros nos beneficiábamos era de que pues recibíamos la comida. Nosotros ahí nos alimentábamos, y con nuestros niños, en el caso de las que tenían niños y niñas, ahí pues salía la alimentación, y esa era como la única, retribución. Sí. Y ya después, con el tiempo y el proceso, nosotras, unidas con las otras casas vecinales de la localidad tercera y también de Bogotá, estaba la gente de Ciudad Bolívar, la gente de Suba, formamos más o menos como una coordinadora de casas vecinales para ponernos a ir con bienestar social a hacer las exigencias de que nosotros nos merecíamos una remuneración. Entonces ahí se hizo
todo un proceso de exigencia digamos, frente a bienestar social para mirar el tema de cómo hacer una retribución a ese trabajo. Pero ellos siempre decían que no, que será un voluntariado y algo así. Yo lo decía muy como de manera caricaturesca, algo así como que quienes estamos ahí somos cuerpos gloriosos porque no necesitamos nada más. Entonces, ese fue como el caso de nosotros en Casas Vecinales. Ya después, con los años, creo que se logró, si mi mente no me falla, se logró tener que eran como un bono, pero era algo así como que en el semestre daban algo así como 100,000 pesos. Eso era algo muy simbólico. Y en el caso de Odilia, ¿tú cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo ves? Bueno, ahora no, ¿cómo lo ves? Este es como un reconocimiento que si la comunidad lo quiere hacer, lo quiere hacer, lo hace, pues, y si no, pues no. Sí se descalifica y siempre pues la persona que tiene un título, por ejemplo, ya sea de docente, de psicólogo, de trabajador social, en el momento, por ejemplo, ellos sí tienen más reconocimiento, inclusive monetario, porque todo lo demás que hacemos, por ejemplo, en mi caso, que soy como empírica, en que misma me he ido formando, no tiene un reconocimiento, o sea que sí hay como se descalifica de no tener el título. Igual se habla de participación ciudadana y que son nuestros conocimientos y experiencias las que transferimos a otras personas, y algunas personas pues lo reciben de buena manera, otros dicen, pero esta señora ¿de dónde saca eso? ¿Cómo sabe? Sí. Entonces siempre cuando uno hace la presentación, la hoja de vida y su conocimiento es bien importante, y el título. En mi caso, como persona empírica que ha ido aprendiendo de otras mujeres y en cursos virtuales y leyendo mucho, si uno no tiene un título para presentar un proyecto, pues parece que como que no sirviera mucho. Sin embargo, nos queda la satisfacción de poder participar y poder transmitir a la demás comunidad lo que uno ha aprendido a través de la experiencia. Sí, yo realizo también esta pregunta, por supuesto, no para desanimar a ninguna mujer que esté en labores comunitarias, populares, de educación junto con las comunidades, que al no tener un título, pues no se sienta calificada, sino que por el contrario, lo que quería referirme era que como cada día más estas organizaciones de mujeres, por ejemplo, ya hablaremos un poco más adelante de Cactus, ayudan a que desde las mismas comunidades hayan espacios de capacitación, diplomados, talleres, y ir en busca de ello nos hace crecer mucho más. Antes, pues, podría yo decirlo de manera atrevida, que la academia, que una universidad, ¿no? Porque esto está aprendiéndose con la comunidad y desde la comunidad. Y me gustaría entonces que ustedes me contaran qué ha sido estos aprendizajes junto con Cactus, por ejemplo, que lleva a la comunidad los diplomados para las mujeres, y se empieza a hablar ya de otros aprendizajes, empieza a hablar de mujeres, trabajo y desarrollo, y empieza a darle herramientas a mujeres, no solamente en la parte, digamos que política, sino también, como hablaban ustedes anteriormente, todo el tema de lectura, comprensión de lectura, la escritura, qué pienso, qué opino, y cuéntenme qué trae esto para la comunidad, estos diplomados. Bueno, voy a hablar aquí de quien habla de la corporación Cactus, lógicamente Luz Marina, que empezó allí, en otra ocasión nos contó cómo empezó allí, pero esa corporación viene aquí a los municipios, no solo a Tocancipá, vino a Zipaquirá, Chía, qué sé yo, y de donde llegó, realmente llegó a transformar
a enseñar a que las mujeres como que despertáramos, ¿no? Que tenemos unos derechos, que la tierra, que el derecho a la alimentación, en esa época se hablaba del TLC, tantos temas tan importantes para la comunidad, que sí, la Corporación Cactus es la escuela que vino a enseñar y a decir, bueno, hablemos de estos temas, porque pues inclusive en las administraciones municipales no se hablaba de equidad de género, ni a las mujeres se les tenía en cuenta, ni había un programa. Y con estos programas, por ejemplo, aquí tengo la experiencia que se empezó a hablar del Día de la No Violencia, de los derechos, del Día de la Mujer el 8 de marzo, del 25 de noviembre, fechas que se conmemoran, del Día del Trabajo, el 1 de mayo, muy importante, porque las mujeres, pues, no, yo no trabajo, decíamos, en ese momento me incluyo, decíamos, no, yo no trabajo, y el trabajo en casa. Ellas nos como que vinieron a abrirnos la mente y las expectativas de vida que tenemos las mujeres, el cuidado inclusive. Entonces la Corporación Cactus es como esa escuela que viene a enseñar y a despertar en temas de derechos de las mujeres. Como decía los micrófonos que tú decías, de dónde aparece la semillita, la raíz, pues yo digamos que ha tenido una experiencia ya desde esas casas vecinales que te nombraba, pero después a través de una amiga común de allá de donde yo estaba en las casas vecinales, yo me había salido de allá y empiezan a buscar, no me acuerdo, el caso es que yo llego a Cactus por un amigo cercano y allá empiezo a trabajar. Y entonces se me cumple a mí un sueño importante, y es ¿cuál? Voy a trabajar allá en lo que me gusta y me pagan, sí, me dan un salario digno. Entonces allá yo empiezo desde el año 98 a trabajar allá, porque mi perfil les gusta, porque yo estaba estudiando, iba a terminar una carrera en la Universidad Pedagógica, y además pues tenía como 12 o 13 años de experiencia en trabajo comunitario. Entonces así llegué yo a la Corporación Cactus. En esa época que yo llegué, el énfasis de la Corporación Cactus era la floricultura, porque en la sabana de Bogotá, digamos, existe la producción de flores, y el 60% de quienes trabajan allí son las mujeres. Entonces la apuesta de Cactus era el tema de la denuncia, el tema de poder acompañar en la medida de lo posible a las mujeres en el tema de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales para esa época. Y ellos, digamos que duramos en ese trabajo, yo creo que por lo menos unos 10 o 11 años, pero después de estar con las mujeres, empezamos a ver que habían alrededor de ellas estaban los hijos que eran pequeños o que eran jóvenes ya, y alrededor de ellos estaba todo lo que es el territorio de la sabana. Y entonces Cactus, digamos que le da un vuelco a todo lo que estaba haciendo con la floricultura, y dice, tomamos la decisión de hacer un cambio de los estatutos de la corporación, porque es una ONG que, digamos, tiene una personería jurídica, y dijimos, no vamos solamente a trabajar en el territorio con las mujeres trabajadoras de flores, sino que en el territorio hay otros actores políticos. Entonces nosotros nos vamos a abrir a trabajar con los otros actores políticos, y vamos a trabajar con los jóvenes y las mujeres. Y digamos, ¿de qué enfoque? Desde la mirada de la educación popular, que nos da unas pautas diferentes para en el territorio, construir con las personas, estar con ellas, mirar sus necesidades. Entonces así digamos que llega ese, como decíamos la vez pasada, llega ese sueño. Después de ese cambio de los estatutos, trabajemos desde el territorio, pusimos a trabajar, digamos, en el caso de las mujeres, de su formación, dijimos, hay que hacer una formación, es importante con las mujeres, primero desde su vida, desde su desarrollo individual y de su identidad individual, quién soy yo, para dónde voy, qué pasa conmigo. Además, porque con las mujeres empezamos a darnos cuenta de que cada una de las mujeres pensaba que la situación que le pasaba a ella, en su casa, en el territorio o en cualquier parte, era solo problema de ella. Entonces ya cuando nosotros planteamos, digamos, el tema esto fue un trabajo de investigación importante, de sentarnos, de escribirlo, de buscar a la Universidad Nacional, que fue nuestra aliada. La Escuela de Género de la Universidad Nacional fue una aliada porque nos avaló el
el diplomado para que las mujeres, digamos, tuvieran un reconocimiento cuando terminaran ese diplomado. Entonces ahí se inicia ese trabajo, empezamos a hacer una convocatoria, las mujeres responden, vamos a varios municipios, así Paquirá, Tocancipá, a Madrid, a Facatativá, y se hace una gran convocatoria y se hace este diplomado, digamos, nosotros lo llamamos de manera itinerante, porque cada vez se hacía en un territorio diferente. Entonces así empieza este diplomado, digamos, con lo que ya te decía al principio, el tema de las mujeres, su identidad, quién soy yo, qué pasa conmigo, cómo es ese trabajo del cuidado con mi familia, lo debo hacer todo yo, para dónde voy, cómo voy, y también el trabajo de la defensa de los derechos, digamos, y también el tema de cómo estoy yo en el territorio donde vivo, qué pasa en ese territorio, yo debo ser ajena a ese territorio o me debo involucrar en ese territorio. Entonces todos, digamos, esas son partes importantes que están contempladas dentro del tema del diplomado. Así se va ese diplomado, las mujeres les encantó, y resulta que ya cuando se termina el diplomado, a pesar de que las mujeres apenas se habían conocido en el diplomado, ya como la expectativa de que, bueno, acaba el diplomado y cada una se va para su casa, o qué vamos a hacer. No, tenemos que organizarnos, tenemos que hacer algo. Entonces, con el acompañamiento de la Corporación Cactus, a eso se agrandó más. Entonces, empezamos a hacer un acompañamiento donde ya empiezan a nacer, digamos, a partir de este diplomado, empiezan a nacer las organizaciones de algunas organizaciones de mujeres, que me imagino que si ya después tú estás con algunas de ellas, pero aún lo que me acuerdo, entonces nace Voces de Mujeres Rompiendo el Silencio, era Odilia ya con doña Gloria, que ya está en el cielo y no nos acompaña, pero que estuvo allá en el diplomado también allá de Mujeres, Trabajo y Sociedad, si no me falla la memoria, también nació allá esa otra organización. En Madrid también, otras que ya estaban medio organizándose. El diplomado les sirve para el impulso de organizarse un poco más, y así es el trabajo que se hace con el diplomado. Y ya las mujeres empiezan a través de Cactus, que tenía, digamos, otras relaciones con otras organizaciones. Entonces estaba, por ejemplo, el Tribunal de Mujeres. Entonces Cactus empieza a relacionar a los grupos de mujeres con el Tribunal de Mujeres, y ellas empiezan a participar en otros encuentros. Estaba también lo que decía Odilia en ese momento el Tratado de Libre Comercio. Entonces ya había otras organizaciones ahí cercanas, y las mujeres ya se empiezan a involucrar, a estudiar más, a investigar más, y así como que nace y ya va cogiendo más fuerza las organizaciones de mujeres. Y en los municipios está, por supuesto, otras cosas que surgían en los municipios, en las que las mujeres empiezan a involucrar. Ese es como el resumen, así a pasos agigantados. Son años de labor, y no solamente en la entrega de tiempo, sino hablarse también como cada una de las mujeres que van a estar en este recorrido, en esta serie, pero justamente en este episodio tenerlas a ustedes dos, especialmente a ti, Luz Marina, que como hablábamos anteriormente, empieza este camino también dando esa oportunidad, agarrando esas manos, digo yo, como en un tema transgeneracional, para que esto pueda
mantenerse. Es como ese dicho que se suelta de pronto de forma coloquial, pero es que darle un pescado al humano en vez de enseñarle a pescar. Y yo siento que ese es el trabajo en las comunidades, enseñarnos todos a pescar, después a cocinarlo entre juntas y después almacenarlo, ya volverlo todo un sistema inteligente, no en sí, sino por la misma comunidad como lo recibe. Me encantaría saber cómo sienten ustedes ahora este traspaso transgeneracional, cómo sienten ahora las juventudes, hablando de mujeres, jóvenes, incluso pues los niños, en esta recepción de la información que ya ustedes han adquirido. Me falta mencionar que es muy importante en ese sueño que tuvimos en Cactus, que vieron muchas mujeres claves. Éramos un grupo de mujeres, digamos, que hacíamos parte de la corporación Cactus. Entonces no podemos dejar de mencionar, o yo no puedo dejar de mencionar, claro que yo estuve ahí, pero estuve pues por el financiamiento de la corporación Cactus, porque si no había sido imposible que yo hubiera, digamos, haber hecho ese trabajo de la apuesta, digamos, del sueño desde la corporación Cactus. Entonces ahí estaba la dirección ejecutiva de Gabriela Isabel Rodríguez, estaba Angélica Chaparro, estaba, ¿quién más está? Nancy Carolina, estaba, bueno, un grupo de mujeres que estaban ahí, que todas le pusimos alma, vida y corazón para sacar ese diplomado adelante y decir es que esto vale la pena y se sacó, pero también por digamos, la apuesta desde la corporación Cactus, con esas mujeres que estuvimos ahí, que lo construimos paso a paso, de a poquito a poquito. Entonces eso fue muy, muy importante, todas las experiencias de las mujeres que estuvimos ahí, construyendo ahí de a poquito todo el tema del diplomado. Y por supuesto pues la participación de la alianza con la universidad, con la escuela de género en aquella época, que ni me acuerdo, sí. Ya no me acuerdo cómo se llamaba la mujer que estaba ahí, pero se logró hacer esa alianza con la Universidad Nacional, y con eso cada una de las mujeres después salió con su certificación de la Universidad Nacional, de que ya todas habían hecho su diplomado. Eso fue muy importante. Sí, sigue siendo muy importante, por supuesto. Y en tu caso, Dilia, ¿cómo sientes también ese traspaso, o ese paso transgeneracional? Ahorita, ¿qué recepción tienen los jóvenes, las mujeres jóvenes también, las mayoras tal vez a contar lo que saben, lo que han experimentado? Ese paso tan importante de aprender a conocer el territorio, a transformarlo, y que viene la Corporación Cactus a enseñar a algunas mujeres y a algunas jóvenes y a algunos jóvenes. Todavía ellos en su memoria están lo aprendido y lo que se va replicando. Entonces, por ejemplo, en los programas de radio, porque pues ya más adelante hablaremos de los programas de radio, sí, cómo la Corporación Cactus llega con el tema, con el diplomado, con las reuniones con las jóvenes y los jóvenes de la Sabana. Creo que tenían grupos juveniles en Madrid, en Funza, no sé si aquí en Tocancipá también hubo algún grupo de jóvenes que estuvieron ahí involucrados, y claro, eso impacta directamente en la juventud, en las mismas mujeres, esa incidencia que podemos hacer ya con las administraciones, con los programas. Eso es algo, pues, digo yo, invaluable, lo que vinieron ellos a enseñar. Entonces, primero nos enseñan cómo es el territorio, porque uno no se pregunta qué se puede hacer para transformar ese territorio, y ellos vienen con el encuentro social y popular Sabana que se hacía, y que nos reuníamos más de 400, 500 personas en organizaciones de jóvenes y de mujeres, e inclusive hombres. Yo vi allá no sé si fue en Madrid, que nos reunimos en uno de estos encuentros, porque lo hacían igual cada año, y venir a recibir toda esta información de cada uno de esos grupos, de esas organizaciones, es bien importante, porque ahí es donde uno o nosotras como mujeres empezamos a cuestionarnos y a preguntarnos, ¿y nosotras qué podemos hacer con estos temas? Por ejemplo, la ciudad-región, que ahora pues está en auge
que los municipios se unan a la ciudad de Bogotá en la cuestión económica, social, política, no sé cómo será esto. Esa construcción social es conflictiva y compleja porque pues unos están de acuerdo o estamos de acuerdo en que sí haya esa ciudad-región, otros que no. En este momento no lo llaman ciudad-región, se me olvida el nombre, cómo es que lo están mencionando ahora, pero en esa época empezamos a hablar de ciudad-región, el modelo de desarrollo de cada región, cómo se posiciona el territorio. En ese momento se hablaba del comercio internacional y que pues si nos iba a favorecer o no, o por ejemplo en el territorio que más comida, menos cemento, se me quedó esa frase. Todos estos procesos organizativos lo que hicieron fue potencializar esas cuestiones y preguntarnos, y viene a fortalecer y a generar que cada uno nos preguntemos y nos cuestionemos qué pasa con el territorio, qué debemos aportar y cómo lo debemos aportar. Y aunque pues no lo voy a decir aquí, no es fácil que nos escuchen, sino que los gobiernos vienen y nos imponen, pero al menos se escucha nuestra voz de protesta que decimos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Entonces es eso, y se puede hacer incidencia y podemos ir pues con argumento, en mi caso podemos ir con argumento a decir no estamos de acuerdo con tal o tal proceso. Y pues bueno, eso es bien importante para que la juventud se cuestione y nosotros como mujeres ya en otra edad más adelante, más avanzada, digamos, podamos reflexionar y hacer ver que no es como ellos dicen y que podemos hacer incidencia, como ellos, quiero decir, quienes nos gobiernan. Yo siento que en este punto, pues resumir en verdad tanta labor es muy complicado. Estaremos más adelante desarrollando un poco en otros episodios con otras organizaciones también el encuentro con ustedes, cómo lo perciben, con Luzma, con Odilia, cómo sienten esa recepción y ese traspaso. Pero hay un punto que también se vuelve importante, un punto de encuentro que fue 11 años de un programa de radio que estoy segurísima muchos de los que nos oyen lo tienen muy presente y se llama Flores, Tinto y Algo Más. ¿Qué sucede en este encuentro radial? Y Luzma, tú que ya tienes, digámoslo así, como cancha en la radio, Odilia también, ¿qué nos cuentas de este programa? Que sería interesantísimo poderlo tener de nuevo, pero cuéntenos, ¿cómo sintieron este programa? Y primero, antes que eso les pregunto, ¿qué necesidad había en los cuerpos, mentes, corazones y espíritus de hacer radio? Hacer radio como una herramienta de comunicación fundamental para transmitir y para ayudar a que las cosas evolucionaran en el tema de Flores, Tinto y Algo Más, era con el tema de la denuncia, ¿sí? De que fuera un medio para poder denunciar todo lo que estaba pasando en el sector de la floricultura y también como aprendizaje. Entonces allí fue donde empezamos con la Corporación Cactus de manera empírica. Yo me acuerdo que lo que hicimos fue comprar una cantidad de materiales y ponernos a estudiar de una mujer que, es que no me acuerdo el nombre de ella, que Alma, bueno, no me acuerdo. Ella ha sido en América Latina una mujer muy importante con todo el tema de la radio comunitaria. Entonces ella tenía un espacio donde habían bastantes materiales con el tema de la radio. Entonces nosotros lo que hicimos fue una inversión y empezamos a gozárnosla ahí grabando. Yo me acuerdo que grabábamos con grabadora de cassette. Entonces nos entrábamos al baño y ahí con dos grabadoras, una grande y la grabadora de cassette, y ahí empezamos a grabar porque Flores, Tinto y Algo Más tenía varias, ¿cómo se llama? Como varias secciones. Varias secciones, sí. Okay. Por ejemplo, había una que llamaba Flor y Cultura, y ahí siempre pasábamos algo cultural. Y la sección se llamaba Flor y Cultura. Y no me acuerdo de las otras, la verdad, la memoria no me da, pero digamos que ese espacio era un espacio para
para eso, para la denuncia, para que la gente participara, para que fueran, para que dijeran. Y entonces, como nosotros teníamos, digamos, la Corporación Cactus tenía un trabajo con el tema de las flores en Tocancipá, estaba llevando allá varios casos, y nosotros teníamos un consultorio jurídico, había una abogada que iba una vez en la semana, digamos, a ayudar con los casos de las mujeres que fueran allá para ayudarles con la resolución de lo que les estaba pasando en el tema de las floras que habían allá en Tocancipá. Entonces la radio servía para eso, primero para hacer propaganda de que existíamos y que estaba ese consultorio jurídico, cuando funcionaba, cómo funcionaba. Esa era una parte, y la otra era parte del tema de la denuncia, y la otra parte del tema de la investigación. La Corporación Cactus cada año sacaba un informe de lo que pasaba en la floricultura, entonces la radio servía para ir contando de a poquitos qué pasaba en la floricultura, y ahí se iban contando y se iban digamos, como desglosando las investigaciones que se hacían en la corporación, se iban haciendo ahí, y se iba abriendo el espacio para las mujeres y los hombres que quisieran participar ahí en el programa. Alegría FM Estéreo de allá de Tocancipá nos abrió el espacio. Al principio no pagábamos nada, pero ya después con el tiempo hacíamos un aporte ahí a la emisora, y ahí duramos siempre un buen tiempo, yo creo que tal vez como unos 9 años. Y ya después, digamos que vimos que la radio es una herramienta fundamental primero es apasionante, y segundo es fundamental para lo que te digo de poder hacer llegar a mucha gente, ¿sí? Entonces ya me acordé, yo creo que te había dicho la vez pasada en este micrófono más bien, de que después de Flores Tinto y Algo Más, muchas de las mujeres, digamos, de los grupos de mujeres que empezaron a nacer ahí en Flores Tinto y Algo Más, les dábamos un espacio para que ellas fueran y empezaran a llevar cositas, a participar en una sección, y entonces ellas ya empezaron a participar y empezaron a emocionarse. Los jóvenes con los que también trabajamos, con los colectivos de comunicación alternativa, también empezaron a irse organizando, entonces empezaron ya a estar ahí, y entonces ya la corporación, junto con las otras organizaciones que estaban ahí, dijimos, no, esto ya no, Flores Tinto y Algo Más tiene que transformarse, porque esto ya no es de la sola corporación, esto sirve para toda la Sabana de Bogotá, sirve como parte de denuncia, como parte de investigación. Y entonces ahora nos hicimos un encuentro, no me acuerdo en dónde, y con todas las organizaciones que había, las que se estaban formando, las que ya estaban formadas, hicimos la apuesta y dijimos, se va a transformar Flores Tinto y Algo Más. Y Flores Tinto y Algo Más en ese encuentro se transformó en Voces de la Sabana de nuestro territorio. Ya empezó, digamos, cada organización, les decíamos que las que quisieran un espacio, pues que cuadráramos, y ya entonces empezamos allá en Tocancipá, también en Funza también estábamos haciendo un programa en Azobán Estéreo, estábamos haciendo Flores Tinto y Algo Más, pero allá también ya empezamos en los 2 espacios de radio, pero ya se empezó fue con Voces de la Sabana, Ecos de nuestro territorio, y ya cada organización empezó a interesarse por investigar más sobre la radio, por hacer más cosas, y ya tanto los jóvenes como las mujeres empezaron a tener su espacio, y ya cada una, digamos, con el apoyo al principio, con el apoyo un poco de la Corporación Cactus, que al principio trabajábamos con guión, pero ya después trabajábamos con libreto. Entonces allá aprendimos, y ellas también fueron aprendiendo, hicimos algunas capacitaciones, y ya cada organización va a buscarse su espacio. Los Cactus al principio acompañó, pero ya después cada organización se quedó con su programa, y Cactus lo que hacía era hacer el apoyo económico de lo que le pagaba a Azobán Estéreo, que es de Mosquera, y lo que le pagaba a Alegría FM Estéreo. Entonces Cactus hacía ese aporte económico, lo hacía, y cada organización podía, digamos, hacer su programa de radio. Ese fue un poco el proceso de la radio.
Odilia, ¿tú cómo te acercaste a la radio y cómo empezaste también a disfrutar de compartir con otras personas de esta manera? Pues precisamente con la corporación Cactus, ellos, como ya dijo Luz Marina, entonces ya nos reunieron y hacíamos el programa. La primera vez que fuimos a grabar en la corporación Cactus en Bogotá, algunas mujeres que hicimos un programa hablando de precisamente nuestros derechos. Pero ya aquí en Tocancipá el programa Flores, Tinto y Algo Más se había hecho pues ya visible, lo escuchábamos, la voz de Luz Marina allí hablando de temas como el Día Internacional de las y los Trabajadores de Flores, que pues el 14 de febrero, una fecha importante que para los empresarios es el Día de San Valentín, pero entonces ellos quisieron visibilizar y esta fecha verla más bien que como el Día Internacional y de los y las trabajadores de flores. Y el lema era: las y los trabajadores de flores somos más importantes que 1000 flores juntas. Entonces, todo esto uno lo escuchaba por la radio y uno empecé a escuchar y uno decía, algún día yo estaré también allá hablando, me interesa ese tema. Y después muchas mujeres también decían, sí, ese programa bien importante. Y cuando ya empezamos a hablar decían, sí. Entonces ya uno habla con las mujeres y decían, sí, yo la escuché por la radio hablando de este tema o de tal otro. Entonces ellos fueron los que, como dice Luz Marina, sembraron esa semilla de empezar a denunciar y a hablar en la radio. Y había una sección que se llamaba Pa' que lo piense. Entonces Luz Marina decía, pa' que lo piense, pa' que lo piense. Y ponían el tema y claro, uno decía, claro, eso es, hay que pensarlo, no solamente quedarnos ahí en que se habló y ya. Entonces, es un tema. Acordada de la memoria de Odilia. ¡Qué impresión! Chévere, sí, se va tejiendo toda una historia entre las dos, y es súper lindo. Y lo que se va tejiendo en los siguientes episodios de esta serie, por supuesto, jamás queriendo imitar, solo escuchar y asombrarme, inspirarme de Flores, Tinto y Algo Más, porque lo que generó a las personas que le preguntamos, que reconocen, que vivieron este programa, genera una sensación de unidad, de ser escuchadas, de unirse cada vez más en un tema, de ponerse a hablar, de poner este tema en las mesas, en los, digamos que en los espacios de cuidado, de autocuidado. Así que de verdad, gracias. Y estoy segurísima que más de uno y más de una de quienes nos están escuchando se debe estar acordando de ese intro. La rosa sin espinas no sería rosa, y el cactus sin su flor carecería de esperanza. Flores, Tinto y Algo Más, un programa de la Corporación Cactus. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina. Ya para finalizar, que quiero preguntarles, ¿qué es la Red Popular de Mujeres de la Sabana? Pues mira, la Red Popular de las Mujeres de la Sabana es un proceso que viene, digamos, nació y la semillita estaba allí con las propuestas que hizo, digamos, la Corporación Cactus con las mujeres que ya te mencioné al principio, que éramos, digamos, parte de ese equipo de la corporación y que dijimos, esto vale la pena y este sueño tenemos que echarlo para la Sabana de Bogotá. Y después, digamos que las mujeres dijeron, sí, esto es importante. Y ya en 1910, si no me falla la memoria, en 1910 nos reunimos, un grupo de mujeres, ya de todas las que venían del proceso, nos reunimos y se conformó, digamos, por decirlo de alguna manera formalmente, la Red Popular de Mujeres de la Sabana, que ya venía de ese proceso de las mujeres que habían estado, digamos, en los diplomados, pero otras que ya después se vinieron juntando después de que no estuvieron en ese proceso del diplomado, pero que les empezó a interesar y se empezaron a juntar. Y entonces en Sasaima, Cundinamarca, se reunieron ahí. Yo tuve el placer de estar para hacer digamos, formalmente la creación de la Red Popular de Mujeres de la Sabana, que ha hecho un trabajo muy, muy importante en el territorio de la Sabana, con el lema, con la voz de las mujeres, otra Sabana es posible. Así,
digamos, nace en el 2010, pero eso ya venía con el proceso que te estoy contando, digamos, desde el 2007 y 2008 el diplomado, toda la experiencia que se había ganado con el tema de la radio, y ya las mujeres llevan un adelanto muy grande que me imagino cuando ya hagas otras entrevistas ya te contarán más cosas más, digamos, más cercanas, pero así cuando nace, digamos, está la semillita que viene desde la corporación Cactus, pero ya, digamos, así formalmente es en el 2010, donde en ese encuentro con ese grupo de mujeres, así con una forma muy simbólica, nace ya así, digamos, la Red Popular de Mujeres de la Sabana. Para ti, Odilia, ¿qué es la Red Popular de Mujeres de la Sabana? La Red Popular de Mujeres de la Sabana es como esa fuerza que se formó uniendo todas las redes de mujeres que en ese momento existían en los municipios de la Sabana. Entonces dijeron, bueno, pero no vayamos como una isla solas, allá cada uno en su territorio, sino que ¿por qué no hacemos esta unión? Eso lo propone la Corporación Cactus en ese encuentro de radio en Sasaima, donde yo también tuve la oportunidad de asistir, y dijeron, bueno, pero hagamos algo unidas, porque cada una en el territorio pues está haciendo algo, pero ¿qué tal si nos unimos para hacer más visible y como extender ese tema de lo que proponía pues en ese momento asociarnos como esa asociación de mujeres de la Sabana? ¿Y por qué popular? Porque popular, llegar a todos, llegar a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, ¿por qué no? A los trabajadores. Y entonces había un periódico o hay todavía, no sé, el Muisca, donde decía, había una sección donde decía diciendo y haciendo. Entonces dice que la Red Popular de Mujeres de la Sabana son organizaciones de diferentes municipios que nos agrupamos como red y abordando el tema de mujeres populares desde nuestros inicios, reivindicando ese término de popular, ¿no? Con perspectiva de género, sí. Y a partir de nuestras realidades, identificando en común esa falta de oportunidades, y veíamos los derechos en educación, en salud, trabajo digno, las triples jornadas que trabajaban pues las mujeres en las empresas, y todo este tema, teniendo en cuenta también la recreación y todas esas circunstancias que vivimos y que añoramos en el territorio, que queremos que mejore. Esa es la red. Bueno, y así súper rapidito, me gustaría saber qué se siente tener una red que las apoya para las mujeres que no reconocen qué es estar unidas de forma comunitaria, qué son estas organizaciones, qué se siente estar en ellas, porque sí es algo muy particular. De hecho, hasta científicamente se ha comprobado que una mujer cuando se encuentra con otra a desarrollar una labor, ¿qué se siente también en los corazones, en las mentes, reunirse con tantas mujeres? Bueno, se siente, digamos que se transforma nuestra vida. Para mí, esa transformación de poder estar reunida con otras mujeres, de expresar lo que sentimos, de poder juntar nuestras ideas, de hablar de solidaridad y sororidad, porque en estos encuentros empezamos a hablar de sororidad, que eso nunca lo habíamos escuchado, de feminismo. Hay una lectura que hicimos hace poco de una mujer joven de Nigeria que escribió: todos deberíamos ser feministas, todos deberíamos aprender de ese papel que las mujeres jugamos en la sociedad y que no se nos visibiliza, y que esas perspectivas que tenemos las mujeres en la sociedad se ven invisibilizadas porque las mismas mujeres no sabemos cómo exigir ese respeto, digamos, esa solidaridad, ese puesto que se nos ha negado en la sociedad durante todo el tiempo, donde no, usted simplemente ya nació la niña, entonces nuestras bisabuelas decían, nació otra cocinerita, y resulta que las mujeres no solo nacimos para estar en la cocina y hacer el oficio del hogar, y entonces vemos más allá y vemos que podemos hacer otras cosas y que podemos trabajar para nosotras y para una comunidad, ¿por qué no para los mismos hombres? Entonces ya uno empieza a escuchar términos nuevos que también nos empiezan a hablar ellos para que el hombre se
involucre en los trabajos del hogar que solo han sido para las mujeres. Entonces se empieza a nuevos términos, entonces las nuevas masculinidades, cuando eso es un trabajo que es de hombres y mujeres, pero que únicamente se había dejado para mujeres. Bueno, todo esto es que transforma tanto la vida y lo llena a uno de tantas satisfacciones poder transmitir a las demás personas lo que uno ha aprendido, y desde la radio lo hablábamos todos estos temas, entonces es fácil, digamos, desde la radio o desde lo escrito, aunque lo escrito poco lo leen, pero hablar, a mí me apasiona hablar y decir, bueno, les tengo que contar esto y esto que apareció, este y este otro tema, y hablar de igualdades y equidades. Eso también es algo que no lo hablamos en todo el mundo porque lo desconocemos. Entonces, aprender todas estas cosas nuevas, y nuevamente se me pierde aquí la frase de Rosa Luxemburgo, que dice que por una sociedad donde seamos iguales, bueno, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, poder pensar, poder decir lo que sentimos. Entonces, esa frase a mí se me quedó y siempre la digo en las entrevistas porque quisiera que así sueño con ese mundo nuevo. Muchas gracias. Luzma, cuéntame. Como dice por ahí alguien, eso era justo y necesario, porque la Red Popular de Mujeres, digamos, en este momento, por ejemplo, ya ha producido textos, ya ha escrito. Sí. Mujeres que nunca escribían, que decían que yo no puedo, que yo no sé, que para mí no es, que para mí eso no está hecho. Ahora son mujeres que están escribiendo, que se están enfrentando a reunirse con otras mujeres que tienen otras capacidades. Entonces a mí me parece que eso es fundamental, y eso se ha ganado, digamos, desde la participación en la Red Popular de Mujeres de la Sabana. Entonces eso es fundamental, y yo siento que es un gran trabajo y un gran avance de que siga la Red Populares con más fuerza que nunca, porque ahorita están, digamos, participando con toda la fuerza, y llegan más mujeres, están llegando mujeres jóvenes que están muy interesadas en esos procesos de la Red Popular de Mujeres. Banca del Parque Radio. Para cerrar, me encantaría que nos contaran una tarea que le colocan a nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan. Odilia, tú. No olvidarnos de estos temas, no dejarlos como si allá estuviesen perdidos, los temas de los derechos de las mujeres, los temas de la región metropolitana, que fue lo que se me olvidó hace un momento, pero que lo empezamos a ver como ciudad-región aquí con la Corporación Cactus. La tarea es no olvidar estos temas, seguirlos replicando, que las jóvenes, que las niñas, que las mujeres de toda la edad, de todas las edades, podamos trabajar por el territorio, trabajar por la comunidad en conjunto, que esas redes no se terminen, que se sigan tejiendo. Tejer es como coger ese material, esa lana, lo que sea, y seguir tejiendo, como cuando uno empieza una obra, empieza a tejer esa red, como esa cortina, pero no quedarnos ahí en la mitad porque se nos acabó el material. Hay mucho material para seguir tejiendo. Entonces, la tarea es sigamos tejiendo red, sigamos trabajando por la comunidad, sigamos aportando y con nuestro conocimiento seguirlo replicando. Gracias. Hola, Gypsy, a mí se me ocurre como tarea por una cosa que dijo Dilia y que es importante y está todavía, yo no me he acercado mucho todavía y está un poco invisible, y es todo este tema de que empecemos a conocer más todo este tema de las nuevas masculinidades.
Me parece que eso es algo muy importante y que ha estado todavía, o por lo menos para mí, sigue siendo un poco invisible. Pero ya hay hombres que están trabajando sobre estos temas, pero yo me he acercado mucho ni he conocido, pero sería una tarea chévere empezar a conocer esto y a saber cómo está y qué significa todo este trabajo que están haciendo los hombres. Bueno, este episodio, como les comentaba al inicio, es el episodio 0 de una serie que se realiza junto con la Red Popular de Mujeres de la Sabana. Y ustedes son el episodio 0 porque definitivamente si nosotros escuchamos a nuestros mayores, a nuestras mayoras, a las personas que han reconocido el territorio, los sucesos y aquellos que han sabido lo que ha sucedido, nos ayudan a mantener la memoria. En algún momento se decía que Colombia era un país sin memoria, pues ahora lo estamos cambiando porque escuchamos a nuestros mayores y nuestras mayoras, pero también porque reivindicamos la labor que desarrollaron y seguimos reconociéndolos y reconociendo su labor en la persistencia. Se sigue haciendo otras redes, como lo comentábamos, y sigue creciendo, ¿no? No solamente es esto que nos dejaron, sino a qué otros lugares nos llevan. Les agradezco mucho a las dos por sentarse en esta banca. Traer a la memoria tantas cosas tan bonitas, traer a la memoria lo que parece que está olvidado, pero que no, que sigue ahí en nuestras mentes. Es muy bonito sentarse, recordar y contarle a las demás personas qué estamos pensando y qué se ha logrado. Por ejemplo, ver esa tarea de Cactus, ver lo que sabe Luz Marina, lo que ha transmitido a las mujeres, es muy bonito. Recordar a tantas otras mujeres que también estuvieron ahí, que siguen en la red. Recordar a Omaira Páez, ya la nombró, a mí se me olvida el nombre siempre de ella, a tantas mujeres, a Alba Pineda, ellas, tantas jóvenes que estuvieron en esa época, y recordar lo que ellas nos han dejado como legado es bien gratificante. Despedirme con la frase que es de la Corporación Cactus, como el lema de Cactus, que me parece que es bien lindo, bien interesante, que es: la rosa sin espinas no sería rosa y el cactus sin su flor carecería de esperanza. Ese es el lema que durante todos estos años tuvo la Corporación Cactus para su trabajo. Agradecemos mucho su presencia, su tiempo para poder hablarnos, para poder llevarnos a todos estos conocimientos y esta transmisión. También agradecemos a todas las personas que nos escuchan y les recordamos que este es el episodio 0 de una serie realizada en cooperación con la Red Popular de Mujeres de la Sabana y Banca del Parque Radio. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. ¡Chao! Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.